Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Gracias por haberse conectado con nosotros, gracias por buscar eh, lo que compartimos por estos tiempos. La cobertura de tinieblas. Hay gente que no le da importancia a estos asuntos y reconozco que vengo de un ministerio que me enseñó bastante sobre lo que son las coberturas, los diferentes tipos de cobertura que hay, coberturas espirituales, coberturas angelicales, cobertura doctrinal en muchas cosas, ¿verdad? ¿Cómo opera una cobertura? ¿Qué son las coberturas? Y pues la gente tiene la libertad de creer. Como hay un libre albedrío, la gente tiene la libertad de creer o de no creer. La gente puede pensar lo que quieran, tener opinión sobre lo que quieran. Pero la experiencia que nosotros hemos adquirido a través de los años de ministerio, eh, muchas veces reafirma esta convicción, la convicción de la cobertura. Creo que uno está eh, en la libertad de opinar lo que he oído muchas veces, que las coberturas son perjudiciales, que las coberturas no existen, que la cobertura es simplemente el Espíritu Santo y nada más. Pero como le digo, en tantos años de ministerio, uno va, eh, dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento poco a poco hasta que el día es perfecto. Y ahí uno de lo poquito va hacia lo mucho, de lo poco que sabe va aprendiendo más a través del tiempo. Y eso es lo que queremos compartir. Sabemos que hay una existencia de coberturas y mire, viene desde el libro de Génesis. Por eso dice el verso 2 que la tierra estaba sin orden y vacía y que las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Esto es importante que entendamos. Lo primero que se presenta en el capítulo 1, verso 2 de Génesis es que hay una cobertura de tinieblas. Quisiera abordar ese tema en la idea que hemos venido trabajando últimamente, que es que entre el verso 1 y el verso 2 de Génesis existió toda una creación y que el resultado de esa creación fue la que produjo que en el verso 2 hubiese desorden y vacuidad. Dice, la tierra estaba sin orden y vacía. Recordemos que nuestro Dios no es un Dios que es desordenado, es un Dios de orden, es un Dios de claridad y un Dios de armonía. En tanto que la creación de la tierra está aquí sin orden. Eso quiere decir que ahí alguien más había puesto la mano, ahí alguien más había hecho algo que había provocado ese desorden y esa vacuidad. Pero quiero que insistir en una cosa y es que el efecto del desorden y de la vacuidad, del vacío que había ahí, el efecto fue tinieblas, que hubiese una cobertura de tinieblas. Dice, las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Recordemos que hemos estado trabajando con la palabra desorden o sin orden y que hemos estado insistiendo en que se trata de la palabra 84:14 tohu, que significa sin orden, y vacía, que es la palabra 9:22 bohu. Algunas personas les dicen el tajú y el bajú, pero está mal pronunciado. La verdad es de que es tohu y bohu. A veces cuando uno oye a personas que no le hablan a uno con claridad, lo llevan hacia una confusión, ¿verdad? Entonces, aclarando eso,
tenemos que ver que las tinieblas tienen un origen. Las tinieblas tienen un origen. En nuestra intervención pasada aclaramos que en el fondo las tinieblas no son tinieblas. Las tinieblas son luz, ya lo hemos probado. Por eso dice, y vio Dios que la luz era buena. A veces no entendemos esos pequeños detallitos de la escritura. Y vio Dios que la luz era buena, porque hay otras luces que no son buenas. Tinieblas son las luces que no son buenas. Las luces que se desviaron de la verdadera palabra, de la verdadera revelación de Dios. La luz verdadera es la revelación de Dios, es la palabra de Dios, es lo que Dios nos da a conocer sin alteración. Cuando empiezan las alteraciones, cuando empiezan los cambios y los desvíos, aquello que iluminó con la verdad de Dios fue transformado poco a poco en tinieblas. No que sea realmente que apagaron la luz y que hay oscuridad. No, es que simplemente sigue iluminando, pero con otra palabra que no es la palabra de Dios. Sigue iluminando con otras revelaciones que no son la revelación de Dios. Y por eso, aunque sea luz, es tiniebla, y por eso es que Dios mira que la luz es buena, dándonos a entender que hay otras luces. No es que Dios pueda crear una luz mala, no, no. La luz, cuando Dios crea, crea perfecto, pero nos quiere dar a entender que hay luces que no son buenas, que no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Entonces, viendo las tinieblas, nos damos cuenta que son luz, nada más de que no es una palabra que viene de Dios, sino es una palabra que viene de otro Dios, otra creación. En este caso era Lucifer, el que había desviado la luz verdadera, convirtiendo la luz en tinieblas. Por eso que tremendo cuando el Señor Jesús dice, si la luz que hay en ti es oscuridad. Ahí está diciendo que hay luces, que siendo luces son oscuridad. Entonces, viendo lo de las tinieblas, el origen de las tinieblas es el desorden, es el tohu, es el bohu. El origen de las tinieblas es 84:14, tohu. Y quiero que, por favor, si me ayudan, me ponga el PowerPoint ahí para ilustrar un poquitito, para poder compartir un poquitito lo que tenemos acá. El tohu y el bohu. Esos son los conceptos que significan desorden y vacío. La tierra estaba sin orden, era tohu, y vacío es el bohu. Y de ahí es donde viene esta creación, con unas nuevas luces que no son otra cosa más que tinieblas, desorden. Y hemos estado trabajando un poquitito ahí, viéndolo. Génesis capítulo 1, verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Así que no se sorprendan ustedes de la terminología tohu y bohu. No estoy sacando ni estoy inventando nada nuevo, son cosas que simplemente es la palabra en hebreo, la palabra 84:14, que la está viendo usted ahí en su pantalla. Ve que la palabra desordenada es 84:14, tohu, en hebreo, tohu, y la palabra vacía es la palabra 9:22, bohu. Ese es el origen de lo que hoy conocemos como las tinieblas. Hemos estado insistiendo con ustedes que es importante saber lo que significa cada palabra de estas para poder entender cuál es el veneno de la serpiente. Eso es lo que estamos tratando hoy de ilustrar un poquitito al pueblo del Señor, a toda la iglesia de Cristo, pero en especial a los que estamos en el compromiso y en la visión de la obra de Orange. Tohu es la palabra 84:14.
Usted lo que está viendo en su pantalla es el veneno de la serpiente. Eso es lo que usted está viendo ahí. Tohu, qué tremendo se dice Tohu, pero insisto en que como son lenguas muertas, son conceptos que nos son ajenos a nuestra cultura y a nuestro idioma. La lengua muerta es la que ya no se habla, por eso se le dice lengua muerta, ya no se habla, ya no se usa. Y las palabras, muchas veces, o en la mayoría de los casos, las palabras en hebreo, especialmente cuando está hablando del hebreo bíblico antiguo testamentario, es una interpretación difícil porque son conceptos para los cuales no tenemos la palabra en español, ni en inglés, ni en los idiomas contemporáneos. Entonces, el traductor tiene que jugar con ese montón de palabras que usted está viendo en la pantalla, y todavía hay más palabras. Todavía ese es un resumen. El traductor tiene que tratar de acomodar, de escoger qué palabra va a poner para poder expresar lo que tohu significa. Pero es porque no tenemos la palabra adecuada para ese concepto. Por eso él usa desolación, y cuando pone dejar desolado algo, implica, cuando dice el término dejar, significa que no estaba desolado, lo dejaron, alguien lo dejó desolado. Cuando dice desierto, dejar algo desierto es lo mismo. Ahí no había desierto. Alguien, cuando se fue, alguien lo dejó desierto. Eso es lo que implica el concepto. Pero no tenemos una palabra en español para eso. Por eso es que tenemos que jugar con ese montón de palabras equivalentes, pero que no reflejan cada una individualmente, no reflejan el concepto, la idea de lo que encierra la palabra. Bueno, soledad, es decir, un asolamiento. Quedó hecho un asolamiento, un desierto. Eso va a ver usted que también implica desierto. Algo que no estuvo desierto, de pronto le cayó una bomba atómica y todo quedó desierto, pero no estaba desierto. ¿Ve? Dice vacío, también significa un vacío, vacuidad, algo vano, algo que no sirve. Yermo, la palabra yermo significa algo que es estéril, algo que no produce. Deforme también significa sin forma. No es exactamente la palabra deforme, pero es que no tiene forma. Algo que tenía forma quedó deforme o quedó sin ninguna forma. Porque si queda deforme, en cierta manera quiere decir que tiene forma, pero quedó completamente sin forma. Por eso hay que trabajar con estas ideas, porque cualquiera puede poner ahí deforme, pero si algo está deforme, tiene forma, nada más que está deforme, pero estar sin forma, quedó completamente sin forma. Destrucción, mire qué tremendo, significa destrucción. Tohu significa algo que quedó en destrucción. Obviamente la palabra confusión cabe ahí. Y eso lo podemos ver, porque este veneno se ha infiltrado en la iglesia. A la iglesia la mordieron en el talón, fíjese. La serpiente la mordió en el talón. Claro, la iglesia le va a aplastar la cabeza, pero le mordieron el talón. Está la profecía desde el libro de Génesis en el capítulo 3. Por eso hay confusión, porque en la iglesia no lo podemos negar. Se mueve la confusión. Hay confusión. Hay corrupción, por supuesto. El concepto hebreo tohu implica necesariamente algo que estuvo ordenado. Lo que antes estuvo ordenado, ahora está desordenado. Eso significa. Y la palabra bohu, que es 9:22, y yo los animo a ustedes, que ustedes investiguen, que no tome
fácilmente todo lo que escucha, incluso a mí mismo. Me gustaría que buscara la palabra y la estudiara. Ahí está la palabra 922. Y le estoy dando la información para que usted vaya y lo busque. El diccionario Strong es muy popular, hay una concordancia Strong. Pero el diccionario Strong, aunque nos da lo básico, nos da solamente lo elemental, no profundiza. Sin embargo, allí tenemos un diccionario que es el diccionario del doctor Spiros Zodhiates. Se lo estoy recomendando a usted ahí. Vuelvo a poner, por favor. Creo que es importante que lo vea y que observe. Dice, de una raíz que no se usa, que es un lenguaje muerto. Significa vacío, vacuidad. Todo fue vaciado. Fíjese que lo que quiere decir es vaciado. Algo que estuvo lleno ahora está vaciado. Como cuando el vaso está lleno de agua y ahora cuando dice que el vaso está en boju, quiere decir que le tiraron todo lo que tenía adentro. Quedó vacío, pero estuvo lleno. Contenía algo. Y de ese algo que contenía, el concepto es que tenía algo, contenía algo y ahora quedó vaciado. Es un vacío. Lo que había ya no está. Indistinguible, irreconocible. Algo que quedó anulado. No se puede anular lo que no existe. Se anula lo que ya estaba allí. Es como cuando usted escribe un cheque y se equivoca. O usted pone el nombre equivocado, usted anula el cheque. Incluso usted puede llamar al banco y decir, mire el cheque, el número tal, anúlelo. Pero es porque ya estaba hecho. Eso es lo que quiero decir. Eso significa void, anulado, algo arruinado, algo destruido. Eso que usted está viendo ahí, ese es el origen de las tinieblas. El origen de las tinieblas es el desorden. Eso es lo que quiero decirle. El desorden y el vacío originan las tinieblas. Como había desorden y existía lo vano, entonces eso generó, eso produjo las tinieblas. ¿Cuánto tiempo? No se sabe, pero el asunto que dice el verso 2 es que se ya había llegado al punto donde las tinieblas eran las que cubrían la superficie del abismo. Todo esto es para conocer la naturaleza del veneno de la serpiente. La naturaleza del veneno de la serpiente es el desorden, la destrucción, la rebelión, el fracaso. Eso es lo que quiere decir el vacío. Más o menos es la carencia, la carestía, ya no existe. La abundancia que estaba antes ya no existe. Lo que ahí abundaba quedó anulado. Lo que había ahí en abundancia quedó completamente vacío. Entonces ahora empieza la escasez, empieza la pobreza, empieza la miseria, empieza las tinieblas a cubrir. Por eso es importante que entendamos que el origen de las tinieblas es el desorden. Pero esto nos viene en forma como de veneno. ¿Por qué? Por palabra. Cuando vemos que la serpiente se mete y se introduce de manera furtiva en el huerto, es una serpiente que viene a morder al ser humano. Lo viene a morder. ¿Cuál es el veneno? La palabra, la instrucción. ¿Qué es lo que contiene esa palabra? ¿Qué es lo que contiene esa instrucción? Podemos ver en Eva que escucha la palabra. Ahora, puede ser que uno escuche una palabra y la rechaza.
Los anticuerpos rechazan la palabra. Cuando hay anticuerpos, se rechaza la palabra. El problema es cuando la recibimos. Y esa era la situación con Eva, que Eva recibió la palabra. Y aquí hay algo interesante. El hombre estaba con Eva. El hombre, Adán, estaba junto a ella. Ella era la que tenía la autoridad. Por eso en el momento del castigo, en el momento de la reprensión y de las consecuencias contra Eva por lo que ella había hecho, Dios le dice que el hombre va a ejercer de ahora en adelante dominio sobre ella, porque ella era la que ejercía el dominio. Acuérdese que allí en este momento la serpiente llega con un nuevo mensaje, con una nueva palabra, con una nueva luz, con una nueva revelación. Como usted oye muchas veces a los pastores que dicen, me cayó del cielo, me mostró el Señor, dicen. Por eso hay que tener cuidado con las luces, porque hay luces que son tinieblas. ¿Okay? El mordisco estuvo cuando ella aceptó la palabra. Al aceptar la palabra, entró la dosis del veneno en el ser humano. Porque aceptó la palabra, aceptó el veneno, y entonces de ahí en adelante vino la muerte. Pero vea usted que el origen que trae ese veneno es el desorden. Todo lo que leyó usted ahí, eso es lo que implica, eso es lo que genera las tinieblas. Y las tinieblas no son oscuridad. Las tinieblas son una luz que trae veneno, una luz que trae desorden, una luz que trae rebelión, una luz que trae la justificación para la desobediencia, una luz, una revelación, una nueva enseñanza, una nueva palabra que nos provoca rebelarnos contra Dios, que nos provoca rebelarnos contra la instrucción que Dios ya nos había dado. Una palabra que nos provoca y nos justifica la desobediencia con Dios. Una revelación que nos hipnotiza, que nos domina, para que nosotros nos salgamos del orden establecido por Dios. Ese es el veneno. Y es veneno porque eso conduce a la muerte. Por eso Dios le dijo, el día que me desobedezcas y comas de ese árbol, ese día morirás. Es el veneno. El veneno trae la muerte. Pero note que la naturaleza es desobediencia, destrucción, rebelión, desorden. Eso es lo que provoca, porque esa es su naturaleza. No puede dar otra cosa porque esa es la naturaleza. Por eso quiero insistir en que las tinieblas no las confundan, no son la falta de luz. Las tinieblas no son falta de luz. Cuando el Señor Jesús está diciendo que en los últimos días el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz y que las estrellas del cielo caerán, no se imagine usted que va a haber un apagón. Como en las películas que se viene el apagón. No, es que se va a estar predicando otra palabra que no es la de Dios. Y la gente va a tener ignorancia de la revelación de Dios, de la palabra de Dios. La gente va a optar por la luz de la serpiente y van a apartarse de la luz verdadera, que es la palabra de Dios y la revelación de Dios. En los últimos días, muchos acumularán maestros
que les enseñen conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos. Eso va a pasar. Eso es lo que va a ocurrir. No es que va a haber un apagón. No es que se va a ir la luz. Es que la gente va a seguir otra luz. Y por seguir esa otra luz le va a pasar lo de Eva. Va a quitar su corazón de la luz verdadera, que es la palabra de Dios, y en su corazón va a aceptar el veneno de otras luces que no provienen de Dios. Esos son tinieblas. Y en los últimos días, cuando el Señor dice que el sol se oscurecerá, que la luna no dará su luz y que las estrellas caerán del cielo, está diciendo que se va a repetir el mismo fenómeno en los últimos días de destrucción, y es que no habrá revelación de la palabra porque la gente va a estar sedienta por una nueva revelación como estaba Eva. Va a haber cobertura de tinieblas. Eso es lo que quiere decir, que el sol se oscurecerá y que la luna no dará su luz, que va a volver a repetirse el fenómeno de que habrá cobertura de tinieblas. Eso es lo que quiere decir. Entonces, es interesante entender lo que es la iniquidad. Porque en el capítulo 24 de Mateo, si usted va al capítulo 24 de Mateo y lee un poquito, se va a dar cuenta que el Señor Jesús nos está advirtiendo de que va a haber un aumento de iniquidad. Dice aquí, verso 12, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué se va a enfriar el amor? Porque el amor que se va a estar moviendo no es el amor de Dios. Es un amor falso. El amor del sexo, el amor de la pasión, el amor que desaparece, el amor que deja de ser. Ese es el amor que se va a manifestar en los últimos días como producto de las tinieblas, como producto de las nuevas filosofías, como producto de las nuevas enseñanzas, como producto de las nuevas ideas de la mente del hombre, como producto de una luz que no es la luz verdadera. Por eso dice que es la iniquidad. ¿Y qué es la iniquidad? Cuando nosotros vamos al libro de Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, nos define lo que es la iniquidad. En el capítulo 2, en el verso 7, nos dice, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Recuerde que Jesús dijo que debido al aumento de la iniquidad, en los últimos días habrá aumento de la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Ahí dice lo que es la iniquidad. Dice estar sin ley. Estar sin ley. Ese es el tohu. La relación que tiene con el tohu, ¿qué es? Que el tohu es el desorden. ¿Y qué es el desorden? Salirse del orden. Salirse de la ley. Como va a haber cobertura de tinieblas, va a haber desorden. Porque aquí dice, iniquidad es estar sin ley. Lea su Biblia. Lea su Biblia. Dice, porque el misterio de la iniquidad, y tiene el unito, y el unito te manda la bastardía y dice, de estar sin ley. La ley es orden. No va a haber ley. El hombre no va a querer ley. El hombre lo que va a querer es un libertinaje. El hombre lo que quiere, según él, es hacer lo que a él le da la gana. Pero qué raro que solo le da la gana hacer lo malo. ¿Por qué no le da la gana hacer lo bueno? Porque en el fondo no está haciendo lo que le da la gana. Está haciendo el dominio de Satanás y de las tinieblas. Es una rebelión que no lo conduce nunca a las cosas buenas, positivas, a las cosas verdaderas, sino que lo hace esclavo de lo falso, lo hace esclavo de la muerte,
lo hace esclavo de la mentira. Entonces por eso es que el hombre se vuelve inicuo. Y mire lo que dice aquí la palabra inicuo, verso 8. Y entonces será revelado ese inicuo. Y dice que el inicuo es el hombre sin ley. El hombre sin ley. Ese es el tojo. El hombre que viene del tojo es el hombre sin ley, el desordenado. Por eso es importante que entendamos que el hombre desordenado es el hombre que se sale del orden establecido por Dios. Por eso, qué interesante entender lo que es el inicuo, lo que es salirse del orden. Vaya conmigo al libro de Judas, por favor. Libro de Judas, está antes de Apocalipsis. Aquí nos da una referencia muy interesante. En el capítulo 1 solo tiene un capítulo. Dice el verso 7, así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, estos hombres, soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angelicales. Esos son los hombres del tohu. Esos son los hombres de la serpiente. Por eso usted ve que dice, rechazan la autoridad. En la iglesia hay gente que no acepta autoridad. Usted mira que en la iglesia hay profetas que no tienen pastor. Por eso quiero enseñarles. Yo creo en la profecía. Yo creo que hay profetas de Dios. Claro que sí. Pero una característica del profeta de Dios es que no se va a salir del orden. Una característica del profeta de Dios es que no va a andar descabezado. No es de esos profetas que andan sin dueño, como perros sin dueño, que nadie los mandan porque a nadie obedecen. Ese profeta rechaza la autoridad. ¿Cómo puede ser posible que en la iglesia de Cristo se le ponga oído a profetas que rechazan tener una autoridad sobre su cabeza? Son profetas en desorden. La palabra que están dando parece luz, pero es tinieblas. Esa luz no es buena. Y dijo Dios, sea la luz, y vio Dios que la luz era buena. Me está diciendo, cuidado, hay luces que no son buenas. Hay profecías que no son buenas. Y hablando de los profetas, en los que yo creo que hay profetas de Dios, de corazón lo creo. Pero yo tengo que ver el profeta, un profeta ordenado, un profeta que tiene autoridad, un profeta que respeta la autoridad. Es un profeta descabezado, no tiene ministerio, nadie lo manda, nadie lo corrige, nadie le puede decir, mire, se equivocó. Lo que usted está diciendo va en contra de la palabra, nadie le puede decir porque está fuera de orden. Porque no aceptan la autoridad. Dice que característica del tohu, rechazan la autoridad. Eso fue lo que pasó con Eva. Eva se olvidó de quién era su autoridad. Eva se apartó de la luz verdadera. Vio la luz brillante. Vio la luz, qué deslumbrante. Se deslumbró. Pero la deslumbró una luz falsa. La deslumbró una luz que le trajo la muerte. Hay luces que traen la muerte porque son desorden. De ahí vienen los desordenados, los rebeldes, de ahí vienen las grandes divisiones. Usted sabe que hay iglesias y hay que tener cuidado de dónde salió el pastor que pastorea tu iglesia. ¿Salió de un desorden? ¿Salió de una rebelión?
¿La iglesia que asistes tú es producto de una división en un ministerio? Porque eso es tojo, eso es bojo, la división, el desorden, el levantarse contra la autoridad. Recuerdo una vez, una vez que se hizo una revoluta aquí en Los Ángeles. Habían acusado al apóstol que andaba en malos pasos, ¿verdad? Y se vino de Guatemala el apóstol general, ¿verdad? El doctor. Qué tremenda revoluta se hizo ese tiempo. No sé si ustedes tienen memoria. Hubo hasta pistola y revólveres. Qué tremendo eso. Y se rebeló el pastor contra su autoridad. Hizo su propio ministerio. No quiso aceptar la autoridad apostólica. Lo digo con respeto. Yo ni los conocí, yo solo estaba viendo los toros desde la gradería. Solo estaba viendo que el apóstol no pudo poner en orden al pastor. El pastor se rebeló, se llevó la iglesia, porque así son, se hacen gato bravo, ¿verdad? Hay muchos pastores que si no fuera porque el apóstol los puso ahí, nada fueran. Pero entonces a este se hizo gato bravo con la iglesia, se la llevó y aquello fue un despelote. Entonces uno desde lejos dice, mire, esto es propio de las tinieblas. Esto es propio del desorden, las divisiones. Miren cómo están los pastores que hicieron eso ahora. Ni existe el ministerio. Tan grande que era. Famosísimo ministerio en Los Ángeles. Inmenso. Su pastor reconocido mundialmente. Lamentablemente ahora, en condiciones terribles, en condiciones lamentables, porque la serpiente lo mordió. El veneno de la serpiente. Revélese. Usted no necesita un apóstol que le esté dando órdenes. Usted no necesita a nadie sobre su cabeza. Apártese, póngale un nombre a su ministerio. Póngale ministerios, lo que fuera. Revélese. Como que usted no fuera ungido. Eso hicieron Miriam y Aarón. ¿Ah? No somos nosotros también profetas, dijo. Y se levantaron contra Moisés. Esos ministerios que vienen de una división no deberían ser aceptados en la iglesia. Son los ministerios del tohu y del bohu. Y pobrecitos los que se meten ahí. Ahí vienen las ovejitas de esos ministerios y me dicen, hermano, usted no tiene idea de qué fue lo que sucedió. El pastor y había pistolas y llevaron guardaespaldas. Y uno dice, ¿cómo es posible que en la iglesia de Cristo lleven revólver? Ni que fueran de esa capa, ¿verdad? ¿Ah? Llevan revólver para custodiar al apóstol. O para pegarle un balazo. A otro hermano le van a pegar un balazo. Para eso la guarura lleva revólver. Eso viene del tohu. No se dan cuenta que eso viene del tohu. Ministerios del tohu. Póngale, ministerios tohu.com. Tohu.com, imagínense. Ministerios que salen de una rebelión. Por eso, en el ministerio donde yo estaba antes y donde estoy ahora, hay un propósito. No aceptan, se supone que no se debe aceptar iglesias que vienen de una división. No importa la justificación que traigan. No importa la excusa que traigan. Vienen de hacer una división. Las obras de la serpiente ya tienen
el veneno de la serpiente. Es interesante cómo le habla a Tito, porque podríamos seguir hablando de lo que es la falta de autoridad, que no respetan la autoridad. Hay que detenerse un poquito más en esto, pero quiero ir a Tito, porque veo que le hace una recomendación a Tito en el capítulo 3 de Tito. Le dice en el verso 10, al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, deséchalo. ¿Ve cómo le dice? Deséchalo, sabiendo que el tal es perverso. Es que vienen del tohu. Esos que no hacen caso. Esos que menosprecian al pastor. Esos que se dan la tarea de andar malinformando y hablando mal del pastor, vienen del tohu. Son hijos de la serpiente. Mire qué tremendo. Dice, el tal es perverso y peca habiéndose condenado a sí mismo. ¿Quién es? El hombre que causa divisiones. Esa vieja que anda llamando por teléfono. Mire que el pastor hizo esto, mire que el pastor hizo lo otro. Y no se dan cuenta que es el veneno de la serpiente. Los está mordiendo la serpiente. Y les está inyectando el veneno de las tinieblas. Provocando división. Sálgase de ahí. Ahí ya no hay revelación. Ahí ya no se hacen milagros, ahí ya no se hacen señales, ahí ya no hay profecía, ahí no queda nada, ahí ya no hay sacerdocio. El tohu. Esa gente dice que son malditos. Mire qué tremendo. De verdad. Dice que son perversos. Yo no lo digo, lo está diciendo la Escritura. Acarrean maldición. Eso es el fruto del tohu. Por sus frutos los conoceréis. Mire, téngalo por seguro. Toda esa gente que llama por teléfono para sacarte de la iglesia, esa gente vienen del tohu, vienen del desorden, vienen de la destrucción, vienen de la división, vienen de la maldición. Son hijos de perdición. Y usted lo va a ver. Me da mucha pena. ¿Qué pasó con el pastor? Ya usted sabe qué pasó con el pastor. Desgraciadamente vino una disciplina del Señor. Y el pobre pastor ahora no se puede ni levantar, ni puede caminar. ¿Por qué? Le levantó la mano a su autoridad. Déles tiempo nada más. O cuando se salió de ahí, se salió del ministerio. Recuerdo que le puso ministerios, no sé qué. Ahí no voy a decir el nombre, por supuesto. Ministerios. Ah. Pero se vino en rebelión contra su autoridad. No tuvo la humildad de dejarse disciplinar. No tuvo la humildad de dejarse corregir de su autoridad. No, me voy a humillar. Me voy. Y se fue y se arrastró. Se hizo gato bravo con lo que no era de él. Eso nos ha pasado a nosotros. A veces, mire, nosotros hemos mandado a un pastor a alguna iglesia. Y cuando se va, se le olvidó que él no tenía iglesia, lo mandaron. Después se hacen gato bravo. Pero yo sé cómo terminan. Por eso estoy hablando del veneno. Es el veneno del tohu. El veneno de la serpiente. Pues acarrea muerte. Yo le voy a decir, estoy muy contento de que aún no conociendo esta revelación, aún no sabía de esta revelación, pero había algo en mí que me decía, no te rebeles contra tu autoridad. Nunca le levantes la mano a tu pastor.
Nunca le levantes la mano a tu apóstol. Si quieres, vete, si quieres, haga, pero nunca le hagas daño al que fue tu maestro, al que fue tu pastor, al que fue tu apóstol, al que fue tu autoridad. Yo nunca he querido ser alguien sin autoridad. Y yo sé que muchos me dicen, y también yo mismo pienso, bueno, si en alguna manera soy apóstol, si de alguna manera, pues yo podría no caminar solo. Pero no, siempre he querido tener una autoridad, porque creo que es bonito estar en orden con Dios. Quiero decirle, al hombre que cause divisiones, la mujer que con razón o sin razón causan divisiones, están bajo maldición. Son malditos. ¿Por qué son malditos? Porque vienen del tojo, y todo lo que viene del tojo viene maldito. Todo lo que viene del tojo ya Dios lo maldijo. Y le cuento que la maldición es ancestral. Ahí dice, lea usted por favor Isaías capítulo 14 del verso 12 al verso 21 y mire lo que dice el verso 20 y 21. Es contra la descendencia de los del tohu y de los del bohu. Es la maldición, por eso trae muerte. El desorden trae muerte, la rebelión trae muerte. Todos esos que provocan divisiones. Mire, y es que para las divisiones tienen justificación, para las divisiones tienen argumento, para hacer una división tienen una discusión y exhiben sus razones. Pero yo quiero decirle a usted algo hoy. No hay razón, ninguna, para hacer una división. No existe. Todo el que hace una división, ese viene de la serpiente. Por eso dice aquí que es un perverso. Llámale la atención una o dos. Y si no se corrige, dice ahí, deséchalo. Deséchalo. Yo recuerdo que tuve una experiencia con una persona, aunque ahora estamos en paz, ¿verdad? Ya nos perdonamos los dos, estamos en paz, no tengo nada. De verdad, en el fondo nunca he tenido nada, pero pasó que me estaba haciendo una división con los jóvenes. Y yo le llamé la atención 2 veces y no me hizo caso. A la tercera sí. Pero ¿sabes qué? Yo lo que pienso es que a la gente hay que enseñarle esto. Todo lo que viene de división es satánico. Todo lo que provoca divisiones en la iglesia viene del tojo, del desorden. Son los que se salen del orden de Dios. Son los que desobedecen la instrucción y la estructura que Dios dejó. Esa estructura es orden. Todo el que se sale de esa estructura dice aquí que es perverso y peca. No importa la excusa que tengan. No importa la excusa que tengan. Entonces, es importante entender que muchas veces hay conversaciones que lo que aportan es veneno, veneno de la serpiente. Llamadas telefónicas que lo que tienen es veneno de la serpiente. Invitaciones a la desobediencia que lo que tienen es veneno de la serpiente. Y todavía, qué terrible cuando estás metido en una congregación que viene de hacer daño. Cuando estás metido en una congregación que es el fruto de una rebelión. Estás metido en una iglesita que salió de un pleito de otro ministerio. Sálgase de ahí. Sálgase lo más pronto posible. Ahí brilla, y hay luz, y hay revelación, como decía ese pastor, me bajó. Estaba en la oficina y me bajó, dice. ¿Qué me bajó? Una revelación. ¿Cómo no le dijo Dios que lo que estaba haciendo era rebelión contra su autoridad? Y así andan muchos profetas. No todos digo, pero la mayoría andan buscando vender, porque ahora
ya no se mueven por el amor a Dios, se mueven por el amor a la ofrenda, se mueven por el amor a lo que pueden ganar. Y el amor al dinero es la raíz de todos los males. Voy terminando. El domingo hay bautizos en Obras de Orange. Okay, el domingo hay bautizos, este domingo que viene. Si quiere, lo pone ahí. Hay bautizos el domingo. Y eso me alegra. Por eso qué interesante ver el bautizo de la tierra, ¿verdad? La tierra ha sido bautizada para que muera y para que viva. Hay bautizo este domingo 4 de febrero a la 1:30 de la tarde. Vamos a tener algunas personas, varias personas que se van a bautizar. ¿Qué significa el bautizo? Orden. Son gente que quieren poner su vida en orden. Son gente que vienen del desorden, de la ignorancia, de no conocer a Dios. Y que le han dicho al Señor, yo me quiero poner en orden. Entonces le dice Dios, bautícese. La tierra fue bautizada y el Espíritu de Dios andaba revoloteando ahí, pero mató todo lo viejo para comenzar algo nuevo. Destruyó todo lo viejo para comenzar una nueva creación. Destruyó toda la maldad en la que había vivido antes esa tierra para comenzar un nuevo proyecto, un nuevo propósito, una nueva criatura que se quiere poner en orden. A veces no entendemos lo que significa y simboliza el bautismo. Creemos que es un chapuzón nada más, ¿verdad? Pero el que lo hace tocado por el Espíritu de Dios, el que lo hace consciente en su corazón de que quiere obedecer a Dios, lo que está haciendo es diciéndole a Dios, quiero poner mi vida en orden. Quiero ponerme bajo la autoridad de Dios. Quiero humillarme bajo la poderosa mano de Dios. Eso es importante que entendamos los que se van a bautizar mañana. Y todo el que se va a bautizar, el que no se bautiza, aunque vaya a la iglesia, está en desorden. Porque ahí dice, el que crea y sea bautizado, será salvo. El que crea y sea bautizado, será salvo. Ahora, el bautizo tiene que ser una decisión. No puede ser por compromiso, no puede ser porque alguien lo empujó, no puede ser porque lo obliga el papá o lo obliga la mamá. Tiene que ser una decisión de corazón. Señor, yo me quiero poner debajo de tu autoridad. Yo me quiero poner en orden. Yo quiero someterme a tu autoridad. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué hay gente que todavía no se bautiza? Porque no aceptan la autoridad. Porque están en contra de las autoridades. Porque todavía no les ha amanecido Cristo en su corazón, aunque vayan a la iglesia. Y también, por falta de enseñanza, mucha gente en la iglesia está en desorden. Están rebelados contra el pastor, la murmuración contra la autoridad, la murmuración contra la doctrina. Qué interesante, ¿verdad? Ponerme en orden. El veneno consiste en la rebelión. El veneno consiste en levantarse en contra de la autoridad, que fue lo que hizo. Es la naturaleza del tohu. Isaías capítulo 14 nos dice, Isaías capítulo 14 nos habla de qué fue lo que sucedió. ¿Cómo has caído del cielo? Verso 12. Lucifer, lucero de la mañana, hijo de la aurora. Pero tú dijiste en tu corazón, verso 13, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Ve, se rebeló contra su autoridad. Por eso ellos traen en su naturaleza ese venenito, el veneno de la culebra, el veneno de la serpiente, que es la rebelión contra la autoridad. Y qué tremendo, ¿verdad? Yo recuerdo una vez,
estaba en el ministerio anterior, solíamos reunirnos algunos pastores. De vez en cuando nos reunimos y salió uno diciendo, ¿y qué pasa si uno logra tener una iglesia más grande que la del apóstol? Y todos nos quedamos un poquito, ¿qué está diciendo? O sea que la razón que él estaba allí era porque él quería ser más grande que el apóstol. Quería ser más grande que el hermano Otto. Y todos nos dijimos, ¿qué fue lo que dijo el hermano? ¿Verdad que dijo eso? Suena feo. Suena como que le tiene envidia. Como que él quiere lo que el otro tiene. Como que él piensa que puede llegar a ser mejor. Eso es del tohu. Obviamente se fue del ministerio a los pocos días. Y resultó que se hizo judaico y empezó a predicar todo el judaísmo y todo eso, ponerse el talit y el kipá, a menospreciar la enseñanza de su autoridad, a menospreciar la palabra de Dios a través de su autoridad. Y hay serpientes que te llaman y te incitan, te inducen a la rebelión contra las autoridades. Eso viene del tohu. Ese es el veneno de la serpiente. Y lo único que va a generar es muerte. Cuidado con estar usted en iglesitas que salieron de una división. Cuidado usted con estar apoyando ministros que se han levantado en contra de su autoridad. El destino es la muerte, porque vienen del tohu. Y el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Ahí dice. Si a usted le ha interesado este tema, háganos un like. Es más, mejor suscríbase. Si usted está en YouTube, póngalo por favor. Si usted está en YouTube, mira, ahí está. YouTube, suscríbase. Haga comentarios. Compártalo. Y háganos un like, pero sobre todo suscríbase. Si usted nos sigue por Facebook, hágase nuestro seguidor. Haga comentarios. Comparta. Recomiende el video porque usted sabe que va a ser de edificación para muchas otras personas. Así que ahí se lo recomendamos. Y recuerde que el domingo tenemos bautizos para todos los que quieran ponerse en orden con el Señor. El domingo tenemos bautizos, que es el comienzo. Es la manera como uno empieza diciendo al Señor, me voy a someter a tu estructura. Me voy a someter a tu voluntad. Voy a obedecer a tu autoridad. Quiero estar bajo la cobertura de Dios. Quiero salirme de la cobertura de las tinieblas, de la cobertura del desorden, de la cobertura de la rebelión, de la cobertura de la desobediencia. Y por eso, este domingo me voy a bautizar. Así que le invitamos el próximo domingo a la 1:30 de la tarde en la obra de Orange. Ahí está la dirección 2232 South Harbor Boulevard. Yo sé que vamos a tener una tremenda experiencia este próximo domingo. Así que quedan ustedes cordialmente invitados y también les invitamos a que compartan este video, a que usted también nos acompañe. Quiero invitarlo también al seminario Ordenando tus Finanzas. Estamos hablando del tohu, del bohu. Estamos hablando del desorden y de la carestía, del desorden que provoca el tohu, el vivir en desorden. Ahí, ¿qué es lo que provoca? Vacío. ¿Qué es lo que provoca? Pobreza. Y muchas veces estamos desordenados. Así que estamos promoviendo para este mes de febrero, el 15 de febrero, un seminario que se llama Ordenando tus Finanzas, porque hay gente que no ve la bendición material. Hay gente que no puede salir de las deudas. Hay gente que no puede salir de las jaranas. Y a veces lo que no han entendido es que en alguna área están desordenados y queremos que Dios los bendiga. Y yo sé que la bendición ya Dios la dio en los lugares celestiales en Cristo Jesús,
pero el desorden está estorbando y está impidiendo que esa bendición material que tú necesitas llegue a hacerse una realidad en su vida. 15 de febrero a las 7 de la noche en la obra de Orange, seminario Ordenando tus finanzas. Muchísimas gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga muy abundantemente.